Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Igualmente, damos gracias a Daniel por este tiempo de alabanza. Estamos en modo gratitud, en modo Navidad. Esa es la actitud que asumimos para el cierre de este 2020 tan particular, con tantas cosas que han sucedido en este 2020, con tantas cosas que hemos aprendido. Y bueno, tenemos que tener siempre la mejor actitud. Eso viene de Dios para con nosotros. Ver las cosas como Él las ve y no solamente como las observan nuestros ojos, sino poder ver detrás de todo esto lo que Dios está haciendo. Muy bien, les recordamos siempre el WhatsApp. A través de nuestro WhatsApp de la iglesia estamos comunicándonos en este tiempo por una falla que hubo dentro de los archivos del Zoom. Perdimos de pronto algunos contactos, hemos estado recuperando. Creo que ya la gran mayoría los tenemos nuevamente recuperados, pero si usted conoce de alguien que no haya recibido las invitaciones para nuestras reuniones, que usted pueda contactarse con esa persona y que nos escriba a este WhatsApp para incluirlo en nuestras listas de anuncios, de notificaciones que estamos haciendo semanalmente. Así que esto es lo primero y a través de este medio nos estaremos comunicando en lo que queda de este año y obviamente el año entrante. Igualmente tenemos todavía nuestras actividades que siguen, que son la del ayuno el día martes, ayuno en acción de gracias. Tenemos el próximo martes a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Tenemos esos dos tiempos y espacios de oración, de intercesión y de acción de gracias. Les invitamos a todos. Igualmente el jueves será el cierre de actividades del movimiento de profesionales jóvenes solteros. Ellos estarán haciendo su cena de Navidad, su cena de despedida, virtualmente, obviamente, pero con sus familias. Será una programación muy especial, así que a todos los jóvenes profesionales les invitamos para que estén preparados con sus familias para este próximo jueves, que haremos el cierre de su actividad durante el año. También tendremos nuestra actividad el próximo sábado, del Arca, a las 3 de la tarde. Ya los jóvenes igualmente también cerraron sus actividades de este año, entonces tendremos solamente la actividad del Arca a las 3 de la tarde y seguimos con nuestra reunión general a las 5 de la tarde, como siempre lo hacemos hasta el último día del año. Y ya esta semana comenzamos el camino hacia el pesebre de Belén. Vamos a empezar a ir paso a paso hacia el pesebre de Belén. ¿Por qué? Porque comenzamos a partir del 16 miércoles las novenas de Navidad. Y ustedes saben que tenemos para cada día una reflexión especial que nos va llevando hacia ese máximo momento que sucedió, y es que Dios se hace hombre en Cristo Jesús, y esto lo celebramos con gratitud. Entonces tenemos que comenzar nosotros el 16 este camino al pesebre. Será una actividad que comience a las 7 de la noche. Tendremos media hora, solamente media hora, para que usted, junto con su familia, tenga el resto del tiempo. Entonces, en esta media hora tendremos un villancico, tendremos una reflexión, las oraciones iniciales, y luego usted con su familia continúa su programa familiar, ya sea la cena, el compartir los buñuelos. No perdamos nada de esas cosas que siempre hemos tenido presentes, pero que obviamente por las características actuales y por el cuidado que debemos tener, pues se limitará la asistencia a los miembros de familia o los miembros muy cercanos de la familia. Así que estaremos de 7 a 7 y media y usted continuará de 7 y media en adelante con su familia celebrando la novena. Esto es para que desde el 16, próximo miércoles en adelante, lo estemos teniendo en cuenta. Les avisaremos a través del WhatsApp cada día la programación para que si usted quiere compartirla con alguien más, lo haga, porque pues tendremos un espacio abierto para todos aquellos que quieren celebrar su novena, pero no tienen el acompañamiento de otros años, así que les acompañaremos durante esa media hora a cada familia. Muy bien, seguimos en nuestros tiempos de agradecimiento, de gratitud, viendo las cosas
como digo yo, no como las ven nuestros ojos, sino viéndola a través de los ojos de Dios, porque Dios ve las cosas de una manera muy diferente. Dios tiene planes que nosotros no alcanzamos a descubrir. Dios tiene procesos que está cumpliendo a través de las circunstancias. Nosotros a veces nos quedamos en las circunstancias y se nos olvida que Dios está cumpliendo un propósito a través de ellas. Veamos este primer video de esta tarde. Hoy es una reunión particular, especial, hemos cambiado un poco la dinámica, como en algunas oportunidades presencialmente lo hemos hecho. Vamos a ver este primer video de gratitud. Médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. En mis 96 años de vida, he sido testigo de una gran depresión, una guerra mundial, el surgimiento del terrorismo, el hambre y la pobreza en todo el mundo. También he visto el advenimiento de los viajes espaciales, el Internet, abundantes avances médicos y un sinfín de descubrimientos que me llenan de admiración. Antes de mi ministerio, fui cirujano cardiovascular y torácico y pasé muchas horas en salas de operaciones. Como cirujano residente, integré el equipo de investigación que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar para operaciones a corazón abierto. Después tuve el privilegio de ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes y tristemente vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Como hombre de ciencia y como hombre de fe, la pandemia mundial actual ha sido motivo de gran preocupación para mí. Como hombre de ciencia, reconozco la necesidad crucial de prevenir la propagación del virus. También honro el dedicado servicio de los profesionales de la salud y me lleno de pesar por aquellos que se han visto tan dramáticamente afectados por el COVID-19. Pero como hombre de fe, veo la pandemia actual solo como uno de los tantos males que aquejan al mundo, entre ellos el odio, la agitación civil, el racismo, la violencia, la deshonestidad y la falta de respeto. Científicos e investigadores calificados trabajan con diligencia para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Pero no hay medicamento ni operación que pueda remediar las muchas aflicciones y enfermedades espirituales que afrontamos. Sin embargo, existe un remedio, algo que podría parecer un tanto extraño, pues se opone a nuestra intuición natural. No obstante, sus efectos han sido validados por científicos, así como por hombres y mujeres de fe. Me refiero al poder sanador de la gratitud. El libro de Salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud. Estas son solo 3 de ellas. Bueno es dar gracias a Jehová. O, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, antes de multiplicar milagrosamente los panes y los peces, y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena, el Salvador oró y dio gracias a Dios. No es de sorprender que el apóstol Pablo luego declarara: «Dad gracias en todo». En mis 9 décadas y media de vida, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que dar cuenta de nuestros problemas. Sea cual fuere nuestra situación, el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable. ¿Nos libra la gratitud del pesar, la tristeza, la congoja y el dolor? No. Pero sí calma nuestros sentimientos. Nos da una mayor perspectiva del propósito mismo de la vida
y de sus bondades. Hace unos 16 años, mi esposa Dancel y yo estábamos sentados en nuestra sala, tomados de la mano, viendo televisión, cuando de pronto ella se desplomó. A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida, no pude salvar a mi propia esposa. Dancel y yo fuimos bendecidos con 9 hijas y un hijo. Trágicamente, he perdido a 2 de esas hijas a causa del cáncer. Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Aún así, a pesar de esas y de otras experiencias difíciles, estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas. Agradezco a Dios los casi 60 años que Dancel y yo compartimos juntos, por toda una vida de amor, dicha y preciados recuerdos. Y le agradezco por mi esposa Wendy, a quien conocí tras el fallecimiento de Dancel. Ella colma mi vida de felicidad ahora. Agradezco a Dios los años que pasé con mis 2 hijas fallecidas. Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas en los preciosos rostros de sus hijos y nietos. Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra y la majestuosidad de los cielos, que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad. Podemos dar gracias por el don de la vida, por nuestros admirables cuerpos y nuestras magníficas mentes que nos permiten crecer y aprender. Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música que nos nutren el alma. Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo, hacer restitución y forjar carácter. Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos. Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos los unos a los otros, lo cual hace la vida tanto más significativa. Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas, de las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos. Sobre todo, podemos dar gracias a Dios, el Padre de nuestro espíritu, lo cual nos hace a todos hermanos y hermanas, una gran familia universal. Como médico conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. Primero, los invito a que durante los próximos 7 días transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos, por quienes están agradecidos y por qué están agradecidos. Al cabo de los 7 días, observen si se sienten más felices y con más paz. Usen el hashtag #GiveThanks, dar gracias. Si trabajamos juntos, podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los 4 extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá, en parte, la promesa que Dios hizo al padre Abraham, de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo, derramando el corazón en gratitud por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado y pidiéndole que nos sane el corazón
que sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo, para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, este es el espíritu en el que nos unimos. Y créame que somos muchos más los que pensamos de esta manera. Los que pensamos que es posible a través de un corazón agradecido, contento, que busca no solamente el beneficio individual, sino también cómo podemos ayudar a otros, que hacemos que el mundo sea un poco mejor. Y alcanzamos a aquellos que tienen necesidad, que su corazón está quebrantado, triste, que muchas veces han encontrado el fracaso, la frustración, como esa señal al final del camino, no hay más vía. Pero nosotros sabemos que sí hay un camino adicional, que es el camino que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Por eso, este es el sentir que queremos mantener hasta el final. Y no solamente, insisto en esto, no solamente es que nosotros nos mantengamos, sino que ayudemos a quienes están a nuestro alrededor para que ellos también tengan un espíritu contento, un espíritu agradecido, un espíritu de contentamiento en su corazón. A veces las situaciones son difíciles y sabemos que han sido, y aún nos queda algún tiempo más por superar dificultades, superar situaciones complejas, pero sabemos que hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ayudará el resto del camino. Así como es poderoso, y en este caso un médico, 96 años, que sabe y conoce, que ha experimentado el poder de la gratitud en su propia vida, también encontramos otros espacios donde también existe un gran poder. Por ejemplo, el poder del qué tal que sí. Porque mucha gente le apunta, le apuesta, trabaja por el y qué tal que no. Y desafortunadamente a veces nuestra tendencia natural es a pensar que no es posible. Nosotros pensamos que con el Señor todo es posible. Y eso nos lleva a pensar qué tal que sí. Vayamos a la Biblia, vayamos al primer libro de Samuel, al capítulo 13 y al capítulo 14 para tener una reflexión, una corta reflexión, porque tenemos una actividad diferente este fin de semana. En 1 Samuel 13, mientras usted llega allí y se encuentra, estamos hablando de ese pasaje cuando Saúl, el primer rey de Israel, llevaba 2 años de reinado. Apenas estaba comenzando la monarquía. Había pasado ese periodo difícil de los jueces en la época de Israel, donde las naciones se enseñoreaban de ellos clamaban a Dios, Dios los libraba. Entre esas muchas naciones que estaban allí presentes, que oprimían, estaban los famosos filisteos, amigos naturales de Israel. En ese segundo año del reinado de Saúl, pues obviamente esta monarquía implicaba dirigir a la nación hacia ser libre de todo aquello que pudiese oprimirle, dañarle o afectarle. Entre ellos estaban los filisteos. ¿Qué tenía Saúl para poder llevar a cabo ese proyecto de librar a la nación de Israel de los filisteos? Tenía un grupo de soldados, 3,000 soldados.
2000 estaban con él, 1000 estaban con su hijo Jonatán, y entre los dos, 3000 hombres en total, querían ellos darle a Israel una gran victoria. Y efectivamente, dice el pasaje del capítulo 13, y ojalá usted tenga tiempo para leerlo completo, que de alguna manera Jonatán empezó esta conquista de la libertad para Israel y atacó algunas de las guarniciones filisteas. Y normalmente eso sucede, que cuando uno empieza a poner las cosas en orden, empiezan a salir muchas más cosas. De pronto usted tiene la experiencia de su vehículo cuando lo lleva al taller por un ruido que está sintiendo y entonces el mecánico le dice, mire, pero es que ese ruido se debe a esto y a esto otro, y empiezan a salir una cantidad de cosas que usted dice, bueno, yo no lo tenía presupuestado, yo pensé que era una cosa liviana, pequeña, no costosa, y resulta que ahora es todo un arreglo. Pues normalmente eso sucede. Lo mismo cuando comenzamos a hacer algún arreglo en nuestras casas, empezamos a ver que nosotros habíamos presupuestado algo inicialmente, pero no alcanzamos a dimensionar lo que podía venir detrás de eso, porque empezamos a descubrir que efectivamente si arreglamos eso es necesario arreglar otras cosas. Bueno, en Israel era eso lo que estaba sucediendo. Ellos atacaron una guarnición, pero eso generó que los filisteos se unieran contra ellos. Y si usted quiere leer el pasaje como le invito a hacerlo, usted encontrará que se reunieron 30,000 carros de guerra contra Israel y había 6,000 jinetes para conducirlos. Y también había un pueblo que se describe allí como un pueblo numeroso como la arena del mar que está a la orilla, en las playas. Imagínense, ellos pensaron que era una pequeña incursión contra una guarnición y resulta que esto generó un problema mayor. Cuando comenzamos todo este proceso este año, pensamos que iban a ser una cuarentena, un tiempo periodo corto, pero se nos fue prolongando, ya llevamos casi 10 meses, vamos en un poco más de espera y se nos agrandó el problema. Pensamos que era tomar algunas medidas inicialmente, pero con la cuarentena prolongada se empezaron a afectar las finanzas, las relaciones, se empezaron a afectar el relacionamiento social, tantas cosas. Y entonces cuando nos encontramos con eso empezamos a decir, hubiese sido mejor habernos quedado como estábamos. A veces el conquistar las grandes bendiciones de Dios implica ser esforzados y valientes. A veces ir más allá de donde estamos implica de alguna manera mover todo ese statu quo, toda esa situación que allí ha estado, que muchas veces nos hemos acostumbrado a ello y que de alguna forma no es lo más conveniente ni lo más saludable. Así que miren lo que estaba sucediendo en el versículo 6. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, hablando de esos 30,000 carros de guerra, 6,000 soldados, y fuera de eso un pueblo como la arena de las orillas de los mares, dice que estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos no solo buscaron esconderse, sino buscaron colocar distancia. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero algunos se quedaron. Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esa era la situación. Unos escondidos, otros huyendo, y los pocos que se quedaron para acompañar a Saúl en esta incursión contra los filisteos estaban temblando. O sea que si había 3,000 hombres que respaldaban a Saúl, seguramente con unos que se escondieron y otros que se fueron, se redujo el número. Vamos a ver el versículo 15 de este capítulo. Dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa, a Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Inicialmente eran 3,000. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, algunos de esos soldados que aparentemente eran valientes, terminaron huyendo, escondiéndose, dando la espalda a la dificultad o al desafío. Y se quedaron solamente 600. Y recuerde que nos dijo el pasaje que esos 600 que aún estaban con Saúl, estaban temblando. O sea, que de alguna forma también estaban golpeados por la situación, pero al menos ellos se quedaron allí. Luego en el versículo 22 leemos de ese capítulo 13 diciendo, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. En esa época los filisteos, una de las formas de oprimir a Israel era impedirles que construyeran armas para defenderse.
ellos estaban bajo el control del armamento, o sea que lo único que tenía para defenderse Israel en ese momento era la espada de Saúl, la espada de Jonatán, y el resto eran todos los artículos que normalmente se usaban para la agricultura, que obviamente no era lo más adecuado ni lo más preciso para enfrentar una batalla contra 6,000 gigantes de guerreros y 30,000 carros de guerra. Esto era algo que se pronosticaba como un fracaso total. Y efectivamente los filisteos empezaron ya a desarrollar su estrategia, dividieron 3 grupos, 3 incursiones por diferentes sectores. Bueno, esos 600 hombres que quedaban con Saúl, de alguna manera al tener que enfrentar 3 diferentes bloques de ataque, tendrían que dividirse y podríamos hablar perfectamente de que cada grupo sería más o menos, ¿de cuántos hombres? 200 hombres cada grupo, contra una multitud que se venía contra ellos. Y esto, vuelvo a insistir, llevaba a un panorama muy sombrío, como muchas veces lo hemos podido apreciar en la medida en que vamos avanzando, como que las cosas se nos van complicando cada vez más. Algunas personas la afectación de salud ya la han visto muy cerca, muy próxima a sus familias. La afectación financiera. Yo he podido hablar con personas que me han comentado muy honestamente de sus propias pérdidas financieras. Hay otros que han perdido seres queridos. Hay pérdida en todo esto y lo que se ve hacia el futuro no pareciera ser muy promisorio. Así que lo mejor en ese capítulo 13, como uno diría del 2020, es cerremos ese capítulo 13 y dejémoslo atrás, porque es que tanto problema junto, tanta situación difícil, no podemos sobrellevar. Pero tenemos que seguir al capítulo 14. Y en el capítulo 14 es la continuación de la historia, donde no se ve la posibilidad de que efectivamente este primer rey llamado Saúl llevase a Israel a liberarse de esta opresión que habían tenido por mucho tiempo, los filisteos. Pero miren lo que sucedió en el versículo 6 del capítulo 14. Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nosotros estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si no os dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Muy bien, aquí empezamos en el capítulo 14 a encontrar la respuesta. Y no eran los 600 hombres que de pronto estaban ya divididos tratando de confrontar estas invasiones, estos 3 grupos de hombres que venían de los filisteos, sino encontramos a 2 hombres sencillos. 2 hombres que lo único que tendrían seguramente es la espada de Jonatán. Jonatán y su paje de armas. Si Jonatán era valiente, su paje de armas parece que le imitaba muy bien. Porque en un momento determinado, Jonatán dijo, ya no podemos esperar más, ya no podemos esperar que venga alguien a librarnos de esta situación. Si no es el Señor con nosotros, nada podremos hacer, así que tomemos la iniciativa. En todo este tiempo hemos hablado de eso, de estar siempre tomando la iniciativa, no quedándonos con los brazos cruzados, no quedándonos a esperar a ver quién va a resolver el asunto, sino tomar la iniciativa en lo que nosotros podemos hacer. No necesariamente se nos está llamando a que solucionemos el problema del COVID-19, a que solucionemos estos otros problemas que este médico mencionó en su testimonio. No, tenemos es que asumir lo que nos corresponde asumir, hasta donde podemos hacerlo. Y efectivamente, Jonatán y su paje de armas empezaron a tomar la iniciativa. Y eso implica ir por desfiladeros, por peñascos muy altos, donde ellos estaban escondiéndose y obviamente darle la cara a los enemigos, porque de eso se trataba, de salir y darle la cara y esperar qué respuesta había de parte de ellos. Eran solamente 2, pero 2 hombres valientes. Y como lo dijo Jonatán, es cierto, Dios puede salvar con muchos o con pocos. ¿Qué usó Jonatán junto con su paje de armas para tomar esta iniciativa y cambiar el curso de los acontecimientos? Un ¿qué tal que sí? No se dejó llevar por el ¿qué tal que no? Porque es que somos muy dados a eso. ¿Qué tal que no resulten las cosas? ¿Qué tal que no me alcance? ¿Qué tal que me afecte? ¿Qué tal que...? Y empezamos siempre a ver todo ese panorama de las cosas que no sería.
Pero lo que hizo Jonatán fue pensar, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que hallemos gracia delante de Dios y Dios nos permita ingresar contra estas guarniciones filisteas y empecemos a dar una gran victoria a Israel? ¿Qué tal que sí? Puede que no se dé, pero hay que arriesgarse a hacerlo. ¿Qué tal que sí? Mucha gente solamente vive en el qué tal que no, y por eso muchas veces se ven afectados y afectados a gran nivel. Pero los que se atreven, aún en medio de las mismas circunstancias, a decir por fe, ¿qué tal que sí?, empezarán a ver grandes cosas. Así que miremos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Ellos tomaron la iniciativa, ¿qué tal que sí?, y salieron a darle la cara a los enemigos. En el versículo 11 dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán, trabando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los iba matando. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Muy bien. Tenga en cuenta estos elementos. Son solamente dos. Están atacando una de las guarniciones filisteas, de esos 3 grupos que habían venido. Se fueron por si qué tal que si Dios nos respalde. Pusieron una señal que se dio, que era que ellos, los filisteos, les invitaran a ir a su campamento. No con la intención de agasajarlos. Obviamente era que llegaran hasta ellos para ejecutarlos, porque serían los primeros muertos de los israelitas en esa época. Así que ellos lo habían puesto como una señal. Si nos dicen que subamos es porque Dios está con nosotros. Y seguramente Dios nos va a dar la victoria. Y subieron, y usted ya conoce esta historia, y la estamos repasando simplemente para ubicarnos en el contexto, que subió Jonatán, detrás de él su paje de armas muy valientemente, y empezaron uno a uno a esta primera guarnición de filisteos a irlos descontando. En un periodo de tiempo y en un corto espacio, esa medida que se da allí de yugada de tierra más o menos equivale a unos 15 metros. O sea que más o menos en 15 metros ya habían descontado 20 filisteos. Ahora, no era mucho. Recuerden que eran 6,000 hombres jinetes, eran 30,000 carros y era una multitud como la arena que está a la orilla del mar. O sea que 20 hombres era nada comparado con todo lo que faltaba. Pero hicieron lo que podían hacer. Hicieron lo que sus fuerzas les permitieron hacer y su confianza les permitió llevar a cabo. Y eso es lo que finalmente Dios siempre pide para nosotros. Es que nosotros nos esforcemos en hacer lo que podemos hacer. Puede que sea poco. Y muchas veces a nuestros ojos o a los ojos de los demás es tan poco que no vale la pena ni siquiera intentar. Pero vale la pena hacerlo. ¿Qué tal que sí Dios use ese esfuerzo? ¿Qué tal que sí Dios use a estos hombres valientes? ¿Qué tal que sí Dios dé la respuesta que ellos están buscando? ¿Qué tal que sí las cosas resulten? Y efectivamente, al hacerlo, empezaron a darse cuenta que sí era posible. Ahora, no tuvieron que matar a los 6,000, ni tuvieron que acabar con los 30,000 carros de guerra, ni con la multitud como la arena a la orilla del mar. Solamente ellos atacaron 20 hombres. Pero mire lo que Dios hizo, que respaldó este primer esfuerzo, muy poco, muy pequeño, pero era suficiente para activar la fe y el poder de Dios. En el versículo 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también huyeron temerosos con pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. ¿Qué sucedió? Bueno, sucede lo que normalmente pasa cuando hay gente que se atreve con valor a creerle a Dios. Cuando se atreven a qué tal que sí Dios cumpla sus promesas. No qué tal que no se limitaron a eso. 2 hombres valientes generaron toda una estampida. Con 20 hombres que ellos tomaron, inmediatamente Dios activó su poder. ¿Y qué sucedió? No tuvieron que tocar a uno más de los filisteos. Los mismos filisteos entre ellos
empezaron a tener consternación, no sabían para dónde ir, unos iban, otros venían, y entre todo esa situación de caos que se presenta, en ese momento ellos empezaron a atacarse unos a otros. ¿Y qué sucedió al final? Que efectivamente todo ese gran campamento filisteo fue arrasado. ¿Quién lo arrasó? ¿Quién terminó con ellos? No fueron Jonatán, ni fue su paje de armas, valientes, mucho menos los otros que estaban con Saúl escondidos todavía en las cuevas. ¿Sabe quién lo hizo? Lo hizo el Señor. El Señor se encargó de dar buena cuenta de todos esos filisteos, porque como lo dijo Jonatán, para Dios no es difícil salvar con pocos o con muchos, pero lo hace a través de aquellos que se atreven a creer, aquellos que apuestan al qué tal que sí. Y obviamente para nosotros esa apuesta está cifrada en Dios, que es fiel, y su promesa que nunca dejará de cumplirse. Y efectivamente cuando nosotros apostamos a eso, los resultados se dan. Yo quiero invitarles a que ustedes escuchen, es una tarde especial, diferente a todos nuestros fines de semana, a que escuchen este testimonio. Son dos personas que asisten a uno de nuestros grupos vida, uno de nuestros grupos de edificación, un grupo pequeño en una empresa. Miren lo que sucedió con ellos, como ellos lo comparten. Hola, soy Jessy Tejedor, mi esposa Adriana Garzón, y queremos compartir este video para que ustedes sean partícipes de este testimonio de cómo logramos obtener libertad financiera y de cómo Dios cumplió nuestro anhelo del corazón de contar con una casa propia, un apartamento propio. Todo esto nace años atrás, en unas épocas oscuras para nuestra vida a nivel económico, ya que mi esposa tuvo que sufrir una quiebra económica que le dejó como resultado obligaciones financieras de cara a 6 entidades. Yo tuve también pues malos manejos financieros, particularmente una tarjeta de crédito y con la cual pues ambos teníamos saldo en rojo, estábamos reportados en la lista negra, y esto pues por ende nos generó que en las oportunidades que buscamos nuevamente al sector financiero en pro de un crédito hipotecario o de algún tipo de beneficio crediticio, pues en todas las oportunidades las puertas nos fuesen cerradas. Pues todo esto hacía que se frustrara el sueño de tener vivienda propia, pero Dios hace 4 años intervino y nos ayudó a hacer acuerdos de pago con todas las entidades a las que les debíamos, y también obró un milagro porque resultamos solo pagando el 10% de todo lo que debíamos, y así logramos pagar todas las deudas que teníamos. Pero adicional, también la empresa nos regaló un curso que yo sé que muchos los tomamos. Este curso fue súper vital para nosotros porque aprendimos a hacer la administración financiera aplicando todos los principios bíblicos. Y en este curso aprendimos que a Dios se le debía dar lo que le corresponde, y aunque nosotros lo veníamos haciendo, éramos inconstantes. También descubrimos que estábamos manejando nuestras finanzas con bolsillos divididos porque cada uno administraba como bien le parecía. Así que decidimos unificar nuestras finanzas, así como los gastos, y fijar un solo administrador que se hiciera responsable. También empezamos a hacer un presupuesto de todos los rubros, a llevar el control diario en una aplicación de todo lo que gastábamos. Evitamos, por supuesto, seguirnos endeudando más. También fijamos políticas para el manejo del dinero, y lo más importante es que aprendimos que todo lo que tenemos, nada nos pertenece. Nosotros somos tan solo administradores y tenemos que ser fiel en lo poco para que Dios a sí mismo nos pueda dar más. Y bueno, una vez que comenzamos a poner en práctica todo lo aprendido en el curso de finanzas Scrum, dijimos el 2020 va a ser nuestro año, y en este año vamos a lograr pues nuestra meta de familia, que era la vivienda propia, y se atravesó la pandemia. Entonces pues obviamente nuestros ingresos se vieron afectados, y dijimos nuevamente vamos a tener que posponer nuestro sueño porque pues la afectación fue compleja para todos, pero Dios siempre fue fiel con nosotros. Dios me había dado una promesa a mí que se encuentra en el libro de Samuel, que esa promesa en su momento se la dio pues a David, y yo la hice pues mía, porque ardió en mi corazón cuando la estaba leyendo, y es que Dios decía que Él es el Señor Todopoderoso, el Dios de todos los ejércitos, y que Él iba a edificar una casa para mí y para mi descendencia.
Adicional, mi esposa, en cercanía a su cumpleaños, le pidió a Dios como regalo de cumpleaños que nos diera una luz, que nos diera alguna alternativa, una opción en la cual pudiéramos pues, nuevamente poner nuestra fe y nuestra confianza y poder lograr contar con el apartamento. Un día antes de su cumpleaños, a mi esposa le llegaron unas fotos del apartamento. Nosotros pues desconocíamos que este iba a ser finalmente el apartamento que Dios nos estaba edificando y que nos tenía ya preparado para nosotros. Comenzamos con el proceso de validación de documental y demás, y digamos lo que tardamos 4 años en gestionar en nuestras fuerzas, Dios lo hizo en 15 días. En 15 días Dios puso personas diligentes, nos rodeó de herramientas maravillosas, de seres apasionados por lo que hacían y con todo su esplendor permitió que ellos nos ayudaran, desde las personas de la inmobiliaria, el banco, la misma dueña del apartamento, los compañeros de Infotrack, amigos y familiares que participaron en este sueño, y comenzó a moverse todo de una forma extraordinaria. Tanto así que nosotros no teníamos pues dispuesto a salir del apartamento en el cual estábamos viviendo en arriendo, y por obvias razones tuvimos que ya comentar sobre el tiempo a los dueños del apartamento que nos íbamos, y ellos decidieron hacernos efectiva pues la cláusula de rescisión del contrato, lo cual nos implicaba tener que pagar 3 meses de arriendo adicionales, en un momento en el cual ni siquiera teníamos en ese entonces para la cuota inicial. Pero de igual manera, o sea, siempre vimos la mano poderosa de Dios, su promesa, porque Dios promete y cumple, y además que nunca deja promesas pendientes o promesas a medias. Entonces comenzamos a ver en todo momento cómo comenzó a avanzar el proceso de forma sobrenatural. También es importante saber que Dios también pide que uno haga un parte del asunto. También hay situaciones complejas. Yo recuerdo que la más difícil que pudimos pasar fue justamente la entrega del apartamento, y en el cual pues Dios también nuevamente nos habló a nuestro corazón y nos decía, como mencionaba mi esposa hace un momento, que nosotros no somos dueños de nada y que debemos aprender a administrar no solo lo que nos regala Él a nosotros, sino lo que es propiedad de otras personas y quizás nosotros estuvimos pues gozando o habitando en su momento con el apartamento. Y fue así que Dios también puso en mi corazón dones tal vez que desconocía, de electricista, de ebanista, carpintero, de pues muchas labores a nivel hogar que la verdad pues nunca las había realizado, y comencé yo a ser partícipe de esto y a arreglar el apartamento. Tanto así que 2 días antes, para que se cumpliera el plazo de la entrega, el dueño del apartamento fue al apartamento, encontró un apartamento quizás en mejores condiciones de las cuales los habíamos pues recibido, y fue tanto así que decidió exonerarnos de la multa, de la cláusula, y él arrendar directamente el apartamento por cuenta propia. Pues recibimos, faltando tan solo 2 días para el trasteo, recibimos esa carta de libertad que fue para nosotros, porque nosotros nunca cambiamos la fecha del trasteo. O sea, sabíamos que sin tener nosotros la plata para pagar esa cláusula, Dios nos daría la salida. Y pues pensamos que muy seguramente, así como nos ayudó con la cuota inicial, que no teníamos dinero, así mismo nos iba a dar para la cláusula, pero resulta que no. 2 días antes de la fecha nos dio la carta de salida y no tuvimos que pagar absolutamente nada. Fue tanta la emoción que decidimos regalar muebles y vender otros, porque como íbamos a estrenar un apartamento, no queríamos llevarnos nada que estuviera deteriorado. Entonces me emocioné tanto que nos quedamos sin nada, y entonces la dueña del apartamento nos permitió habitar y disfrutar el apartamento sin recibir el desembolso. El desembolso tardó 2 meses, y en esos 2 meses, con lo que dejamos de pagar arriendo, pudimos volver a dotar el apartamento. Y el apartamento nos quedó mucho más hermoso, con muchas mejores cosas de lo que teníamos antes. Adicional, el día que disfrutamos el apartamento fue el día de nuestro aniversario de bodas, o sea que sentimos que fue un regalo de Dios de aniversario. Y pues bueno, en conclusión es siempre, digamos que parte de este año, un gran aprendizaje que nos deja es que debemos poner a Dios en nuestros planes, ¿sí? De pronto nosotros planeamos muchas cosas y ponemos todo en nuestras fuerzas, pero finalmente Dios es quien tiene la última palabra siempre, y pues que sus promesas son reales. A veces tal vez tarden un poco,
pero siempre llegan porque Dios pues cumple lo que promete. Y también que en lo particular a nivel de finanzas, que es mejor vivir en el 90% de bendición que en un 100% fuera de la bendición. Y adicional también la conclusión que tenemos es que lo que se administra bien, Dios lo promueve. Así que muchas veces creemos que la solución fácil es que nos regalen o que nos perdonen muchas deudas, pero realmente la solución está en nosotros. En lo poco que tenemos, si lo sabemos administrar, Dios abre las puertas así como lo hizo con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Yo creo que a veces estos testimonios dicen mucho más que muchas palabras, porque es el poder de Dios en acción. Es lo mismo que sucedió con Jonatán y con su paje de armas, que lo que ellos pensaban, Dios tenía unos pensamientos mucho mayores. A veces nosotros actuamos por fe y pensamos que lo que podemos hacer es tan pequeño, tan poco, que no resolvería finalmente las dificultades que tenemos. Pero ¿qué tal que Dios actúe? ¿Qué tal que Dios haga lo que ha prometido? ¿Qué tal que Dios cumpla sus promesas? Y ese qué tal es el que hace la diferencia. Por eso no le hacemos eco a lo que la gente de pronto dice, pues obviamente tienen todo su derecho y muchas veces no hay más recursos para ellos que pensar que todo va a ser difícil. ¿Qué tal que esto se complique? ¿Qué tal que esto vaya a ser peor el año entrante? Nosotros pensamos, ¿qué tal que Dios actúe en medio de tanta dificultad? ¿Qué tal que Dios provea en medio de tanta necesidad? Imagínense todo lo que Dios hizo con Yesida y con su esposa Adriana en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de dificultad. Quedaron asombrados porque Dios es mucho más de lo que uno alcanza a imaginar. Así que les desafío y les invito una vez más a que cerremos este año con gratitud, con todo lo que ha traído, con todas las enseñanzas, las lecciones aprendidas, también con aquellas pérdidas que hemos tenido que asumir, pero con la plena confianza que si hacemos lo que tenemos que hacer, confiados en ese qué tal si Dios hace lo que Él dice, que saldremos siempre adelante y saldremos con mucha bendición. Así que esta es mi invitación una vez más. Sigamos adelante. Nos quedan unas cuantas semanas de este año, pero estas cuantas semanas las vamos a vivir intensamente. Por eso les estamos invitando a partir del miércoles, camino al pesebre de Belén. Vamos a dirigirnos día a día hacia ese momento particular de la historia donde Dios muestra su amor para con nosotros en Cristo Jesús, haciéndose hombre para ir a morir finalmente en la cruz por nuestros pecados y darnos el más grande de los regalos, que es la vida eterna. Así que no perdamos nuestra confianza en el Señor, que es fuerte, que es sólida, que es segura, y Él siempre va a hacer mucho más de lo que nosotros alcanzamos a pedir o imaginar. Bueno, vamos a terminar este tiempo, un tiempo especial esta vez, testimonios, alguien de 96 años, un matrimonio con dificultades financieras en el cual Dios actúa, un pasaje de la Biblia que nos recuerda a hombres valientes y esforzados que hacen lo que pueden y Dios hace el resto. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Pero hoy quiero pedirles que me acompañen a darle gracias a Dios por algo especial y es poder compartir con Hilda sus cumpleaños en este día. Vamos a agradecer a Dios por estos 70 años de Hilda, estos años que Dios le ha regalado, como ustedes la ven siempre, no quedan que está embalsamada, sino que ella es siempre muy juiciosa, a mi lado está, es una de las grandes bendiciones y respaldo que siempre he tenido, así que le damos gracias a Dios por permitirnos estar hoy celebrando su cumpleaños. Oremos al Señor y demos gracias y vamos a celebrar. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos de una forma muy especial, porque tú eres el Dios que con pocos o muchos das grandes victorias, que con poco o con mucho haces cosas maravillosas. Gracias porque lo único que necesitas es hombres y mujeres valientes, creyentes y que actúen en lo que pueden hacer, porque tú te encargas de hacer lo que ellos jamás podrían. Gracias por darnos en este tiempo, Señor, la oportunidad de celebrar este caminar hacia el pesebre de Belén, para no olvidarnos que aún en épocas complejas y difíciles, tú eres el Dios que siempre traes luz a nuestras vidas, que traes luz a nuestros caminos, que traes claridad en las decisiones que debemos tomar y bendición en las necesidades que experimentamos. Así que le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará. Lo hacemos de forma anticipada, agradecemos anticipadamente. Así que, Señor, bendícenos y bendice la vida de Hilda, Señor. Gracias por los años que vendrán, por las bendiciones que traerá sobre su vida,
por todo aquello que tú, como nadie, Señor, reservas para cada uno de tus hijos de forma especial y única. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Ay, que noche Muy tan bien. preciosa. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios